Castañer, querido amigo, a quien esta mañana lo saludamos, es Eduardo Mendoza Paladines, Alberto Quintana, aquí en I99 FM, en el programa Diálogo y en I99 TV. Arranca con la entrevista, por favor, para hablar del mismo tema que nos tiene a todos conversando, pese a que la ley ya está publicada y tal y cual. Lo importante es tener las cosas claras, por favor, Alberto. Claro, sería válido, oportuno también no tener una lectura del señor viceministro de Gobernabilidad de nuestro país, Homero Castañer, respecto a esta temática. Antes de meternos a los otros temas, porque hay muchísimos tópicos. Temas. Claro que sí. Para cerrar, ¿no? Este tema, ¿no? Pero claro, sí vale la pena, es muy válido también tener una lectura desde la esfera gubernamental respecto a lo ocurrido desde el viernes y por supuesto, doctor Castañer, ya ayer tarde noche se publicaba en el registro oficial y definitivamente eso está ahí, más allá de los pronunciamientos que se han hecho públicos, que hemos compartido con nuestra audiencia, de los representantes de las distintas bancadas legislativas. Reiterarle el buenos días, bienvenido. Muy buenos días a usted, a Eduardo, a todos quienes hacen I99, un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, cuando el día sábado el gobierno nacional recibió ya la notificación de la Asamblea Nacional, en donde decía que no había un pronunciamiento frente a la ley, en otras palabras, un poco para que la ciudadanía entienda, la Asamblea Nacional funciona pronunciándose bajo la figura de resoluciones, es decir, decide un juicio político y resuelve, hace una resolución para, por ejemplo, destituir o censurar a un funcionario. En este caso, que estaba tratándose esta ley económica urgente, en la cual el presidente cumplió todos los requisitos de la Constitución, de la ley, de enviarla, de que se califique, de que se debata, que vaya a una comisión, no hubo esa resolución final en donde se decía que se aprueba, se niega o se modifica esta ley. Y la Constitución es clara que cuando no hay ese pronunciamiento en 30 días, entra por esta figura que se llama el Ministerio de la Ley, ¿no? Que no nos debe asustar porque está en la Constitución y es un mecanismo que cuando no hay consensos, no hay pronunciamiento, el presidente de la República la manda a publicar por decreto ley a su iniciativa al registro oficial, la cual sabemos ya públicamente, está en vigencia desde el día de ayer, que fue enviada a la Gaceta Legal que saca todas las normativas vigentes y los decretos presidenciales. En ese sentido, ahora no nos queda sino mirar con optimismo a lo que viene, ¿no? La ley es una ley que trae cosas buenas, que trae cosas positivas, es una ley que pretende establecer un control, una organización más racional de las finanzas públicas. Recordemos que veníamos con un déficit de casi 7,000 millones de dólares, una cifra escalofriante del faltante en el presupuesto general del Estado del año pasado. Había que hacer ajustes tributarios, esos ajustes tributarios no van a llegar sino a 20,000 ciudadanos, que son los que más tienen en este país, los que más tenemos en este país, que vamos a aportar en beneficio del Ecuador. Y se nos viene también organización de las finanzas, eliminar el 2% a las microempresas, a los pequeños emprendedores, se eliminará el IVA a varios productos, se facilitará la inversión en el país. Eso es muy importante, porque inversión que viene es inversión que genera empleo, inversión que genera la posibilidad de crecer, la posibilidad de que la economía crezca. Mire, hace 2 semanas se firmaron 2 convenios por 470 millones de dólares de inversionistas que van a venir al país. Eso representa y automáticamente más de 5,000 empleos. Y entonces es importante atraer inversión, es importante no verle tanto el tema de cómo se ha dado este momento. Hay varias interpretaciones de distintos asambleístas según su conveniencia política, que no es buena, que sí es buena, que se van a pedir la declaratoria de inconstitucionalidad, la derogatoria. Mire,
respetamos como el que más el gobierno a las otras funciones del Estado, tendrán sus posibilidades de presentar sus iniciativas, pero nosotros trabajamos sobre lo cierto, lo oficial, lo formal, que este momento la ley esté en vigencia y publicada en el registro oficial. Correcto. Porque la Asamblea no se pronunció. Es la lectura que quería escuchar, justamente es la reacción desde la esfera gubernamental. Independientemente de que mis compañeros quieran seguir con la temática, yo quería llevarlo porque son varios temas. A ver, mañana llega la comisión o la misión, el grupo técnico de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para analizar el tema carcelario en nuestro país. ¿Cómo estamos preparados? Por eso es que esto ni siquiera tiene directamente la injerencia del Ministerio de Gobierno, porque hay la Secretaría de los Derechos Humanos, pero entiendo que como Estado se han estado reuniendo incluso representantes de la Defensoría del Pueblo también, de alguna manera pues preparando la iniciativa para recibir a esta comisión técnica. Básicamente, ¿cuáles son las características de esta visita? Entiendo que llegan primero a Quito y luego van a centrar su trabajo acá en Guayaquil, ¿no? Donde están los mayores centros carcelarios, o los más poblados al menos, ¿no? Bueno, el gobierno ha marcado claramente cuál es su objetivo frente al tema de los centros de rehabilitación social. Existe un problema complejo, un problema grave, un problema doloroso, un problema difícil de solucionar, pero hay que solucionarlo. Y el gobierno ha activado absolutamente todos los mecanismos para que definitivamente la política de Estado hacia la rehabilitación social no provoque estos actos violentos, estos actos realmente que nos duele a todos los ecuatorianos. La intención de tener esta relación con los diferentes países también, que a quienes se les ha pedido apoyo, cooperación en estos temas de seguridad, en estos temas de control, es justamente solucionar estos temas. Viene una comisión que va a pedir información al país, que va a pedir información de primera mano de qué es lo que está sucediendo en el país, y el Estado ecuatoriano, a través de sus diferentes instituciones y ministerios, tendrá que entregarles información para demostrar lo que está haciendo para controlar este gravísimo problema de hacinamiento, de violencia dentro de los centros de rehabilitación social. Tarea bastante compleja, ¿no? Y solamente de mi parte, algo adicional. Yo ya no le llamo ni siquiera la penitenciaría, sino el vacacional. Y digo el vacacional porque hay un descontrol bárbaro, ¿no? Donde el director se encierra a tomarse unos tragos con los principales cabecillas de estos grupos, a pesar de que luego se desdicen de estos temas, ¿no? Hay temas como el de ayer, estas damas que fueron apresadas, llevaban una suma como $15,000, han pasado 2 días en el vacacional, ¿no? O sea, 2 personas, 2 mujeres que no tienen que ver nada con el tema de las internas. Y por otro lado, anoche también la revista Vistazo, que es un medio de comunicación muy respetado en el país, publicaba un trabajo de nuestro colega Alejandro Pérez, donde se da a conocer estas cifras bastante llamativas de lo que significa el monopolio de la alimentación en las cárceles del país. Se habla de cifras, imagínense ustedes que han manejado contratos por $800 millones en los últimos años. No me refiero, y esto hay que aclararlo, no estoy hablando de la administración Lazo Borrero, estoy hablando de los últimos años, donde hay empresas bien identificadas que tendrían atrás incluso a gente conocida que está vinculada a la política, que los tendría como principales interesados en manejar estos asuntos. La pregunta del millón es: ¿cuándo el Estado ecuatoriano pone orden? Y vuelvo a hacer la aclaración. Esto, claro, en la estructura, en el diseño gubernamental corresponde al SNAI, pero de alguna manera el Estado, lo que significa en sí aquello cuando pone orden en las cárceles del país. Mire, eso se está demostrando justamente con las acciones, no solo esas acciones de control, de entrada a la fuerza pública, del tema de la limpieza física, del tema de las seguridades, sino también de estos temas de organización,
de estos temas de logística, y por eso le decía, hay que acceder a absolutamente toda la información de qué es lo que está sucediendo allí para obtener resultados diferentes y que no se siga haciendo lo mismo, ¿no? Sabemos que esto es un problema grave, un problema que el Estado ecuatoriano no ha sido ajeno, que está dentro de una emergencia, de un estado de excepción, que las acciones que se están tomando no son paños de agua tibia, sino tienen que ser cambios radicales para obtener resultados diferentes. No es una cuestión de la noche a la mañana, eso sí quiero ser claro, no es una cuestión de que en un mes está solucionado, es un proceso que incluye hasta la pacificación de lo que sucede adentro de los centros carcelarios. Eduardo. Querido amigo, nos saludamos a Lucía Jaramillo, ya está con nosotros. Buenos días, Lucía. Muy buenos días, abogado. Buenos días con todos. Enseguida continuamos con las preguntas. Preguntará Lucía. Homero, hablábamos con Ramiro y con Alberto ayer, y me parece Javier estuvo también, Segarra, luego en el chat. Decíamos algo, independientemente del resultado, ¿no? Vamos a parecer técnicos de fútbol en este momento, Homero y amigos. Se ve la mano del técnico. Al gobierno se le había pedido y se le pedíamos al periodismo que hubiera o existiera alguien que jugara e hiciera, hablando una vez más de términos de fútbol, estrategia política. Y como sea, miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Puede haber sido bueno para unos, malo para otros, y puede tener muchas críticas de un lado y de otros no. Ayer de hecho estuvo aquí, como decía, César Ron en primera hora, luego Yesenia Guamaní, en la tarde también estuvo Andrés Páez, en fin, hablamos mucho, hoy estuvo Ismael Quintana, hemos hablado mucho del tema, pero lo interesante es que por lo menos ya vemos que el gobierno ha tomado de por sí la idea, o se nota que hay, déjame buscar la palabra, Homero, déjame buscar la palabra camino, ¿verdad?, político, y esto es importante porque le toca todavía mediar algunos temas más. Entre ellos, por ejemplo, sugerencia, ya que esto vaya a la Corte Constitucional, como Ramiro hablaba hace un momento con Ismael Quintana o no, ya eso es otro tema. Si fuera yo, porque el presidente tuvo la bondad de invitarnos algunas veces, el mes pasado y el antepasado, yo no enviaría la ley laboral hoy, sino la de inversiones, primero, porque junto con esta trataría esta primero y enviaría la laboral después de hacer un consenso en enero, y léeme lo que estoy diciendo y mis compañeros y ustedes que nos están escuchando y viendo, amigos, para hacer un consenso con la dirigencia laboral, y mientras tanto la de inversiones la enviaría para bajar las aguas y que esto tuviera un mejor resultado. Como estoy viendo que el gobierno se está alineando, de pronto va a seguir el camino. No sé qué piensa usted, mi querido amigo. Bueno, es importante escuchar esa visión objetiva, Eduardo. Te agradezco el consejo en ese tema. Es importante saber qué es lo que piensa la ciudadanía, los actores sociales, los gremios, las personas que quieren que al gobierno le vaya bien. Y no por ser Guillermo Lazo, no por haber sido de la 21, no, quieren que al gobierno le vaya bien porque quieren que al país le vaya bien. Pero existen sectores también que no quieren que al gobierno le vaya bien, que su línea, su camino no va por el tema de encontrar mayor generación de empleo, crecimiento económico, la posibilidad de tener inversión social, inversión en obra pública, sino que quieren el caos, sino que quieren que se genere un escenario de conflictividad en el país, y nosotros no vamos a caer dentro de esa cancha. El gobierno no va a caer dentro de ese escenario, seguiremos trabajando. Importante tener en cuenta estos tiempos, frente a la presentación de las leyes. El presidente, como un demócrata que es, dividió las iniciativas legales de la primera, que la ley de creación de oportunidades, la primera ya es en vigencia, es ley de la República. Vienen dos temas importantes también, pero este arranque es muy importante,
porque esta ley va a permitir no solo el tema de recaudación para estar al día con transferencias, para estar al día con el tema de la inversión social, más que nada con la gente vulnerable, programas de desnutrición infantil, sino también va a permitir el siguiente paso post vacunación. La vacunación no ha sido poca cosa, Eduardo y amigos. La vacunación ha generado casi 300,000 empleos en estos 6 meses. La vacunación ha permitido que se abran hoteles, que se abran restaurantes, que se abran discotecas, que se abran bares, que negocios que estaban muertos de nuevo vuelvan a abrirse, que haya espectáculos públicos, que tengamos gente en estadios, que tengamos conciertos en algunos países. Y ahora viene el segundo paso, que es la reactivación económica, y parte muy importante era esta ley de sostenibilidad fiscal que ya está en el registro oficial. Homero, la pregunta es inevitable. Para hacer lo que pasó y todo lo que hemos hablado, ¿se comprometieron a algo ustedes con algún sector de la Asamblea o no? Quiero ser categórico en esto, Eduardo. Votos a cambio de ilegalidades, jamás. Este gobierno ha sido claro en ese sentido, mientras en otros teníamos nosotros en otros gobiernos que se entregaban hospitales, que se entregaban contratos, fiscalizaciones. Este gobierno no va a negociar votos en la Asamblea Nacional a cambio de ilegalidades. Acuerdos programáticos podrían darse, se le recibió, por ejemplo, a Izquierda Democrática, a la bancada en el Palacio de Gobierno, se le recibió a Pachacútec, no se llegó a acuerdos, y no se ha llegado a acuerdos con algunas bancadas, porque definitivamente la Asamblea Nacional es un lugar donde está la representación del pueblo ecuatoriano, pero es un lugar también de representación política, de intereses políticos, y ahí están los resultados. No hubo acuerdo para ninguna de las mociones y entró por el Ministerio de la Ley, y allí cada bancada tendrá que responder su actuación en las votaciones. ¿Les preocupa, por ejemplo, el tema de la Corte Constitucional? Si hay bancadas que van allá, ¿alguna decisión? Como la palabra lo dice, preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Mientras no se dé el tema, no sea oficial, no camine. Mire que en la Asamblea, Eduardo, hay como 200 pedidos de inconstitucionalidad a diferentes leyes en su tiempo. No es una cuestión de la noche a la mañana. Eso hay que sustentarlo bien, hay que motivarlo bien, y el presidente de la República, el gobierno nacional, está tranquilo porque cumplió la Constitución y la ley, en mandar una ley que fue calificada, y la Asamblea es aquí la que no se ha pronunciado. Por favor, Homero, una más de mi parte, y es breve, en el tema de transporte, ¿no? Del transporte. Sé que tú tuviste mucho que ver en las conversaciones y en el asunto. ¿Cómo va encaminado el tema? ¿Cómo va encaminado el tema? Bueno, con las mesas de transporte no fueron tampoco una situación sencilla. Fueron 12 mesas durante 12 semanas en donde se logró diferentes acuerdos con los transportistas del país. Seguimos trabajando con los transportistas. Mire que en nuestro despacho, en el Ministerio de Gobierno, seguimos recibiendo a los transportistas del país y dialogando sobre distintos temas que les interesa, pero específicamente lo importante aquí es determinar lo que son las competencias, ¿no? Existen competencias que tiene el gobierno frente al transporte, frente a la Agencia de Tránsito, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero también existen competencias de lo que se llama la autonomía de los municipios. Por eso se llaman GATS, gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen competencias de transporte y dentro del tema de una de sus competencias no solo es regular el tránsito en las ciudades, sino también el tema tarifario.
Muy bien, sigue Lucía Jaramillo, estamos conversando saludamos a Javier Segarra, que está en plataforma, nuestro querido amigo, sigue Lucía, luego Javier Sierra Ramiro, estamos en el diálogo por I99 FM conversando con el subsecretario de Gobierno, que es un hombre talentoso y que seguramente estuvo inmerso en todo lo que ha pasado entre la semana pasada y esta para que se apruebe la ley. Por favor, Lucía. Claro que sí, viceministro. Lo hemos visto, usted a varias mesas de diálogo con el tema de representantes del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Gobierno por su lado, de Trabajo, y recibir justamente a los coordinadores nacionales de maestros jubilados para analizar el presupuesto del incentivo jubilar para el próximo año. ¿Cómo quedó eso? Lo escuchamos. Efectivamente, Lucía, un saludo a usted. Cuando le veo a usted me acuerdo de mi hermana, que fue mi vecina en la Asamblea Nacional. Correcto, así es. Así es. Son dos cromos igualitos. Efectivamente, reunimos a la coordinadora de jubilados del país. El día 15 de diciembre vamos a tener otra reunión, porque le comento algo, la proforma presupuestaria que fue a la Asamblea no contemplaba el tema de los ingresos por esta ley. Es decir, cuando uno proforma, que es la hoja de ruta que va a seguir económicamente un gobierno, envía sobre los ingresos que va a tener y no sobre supuestos. Y no se podía proformar si la ley no estaba aprobada. Ahora que la ley está aprobada, esperemos que podamos hacer un análisis conjunto con el Ministerio de Educación, Trabajo y Finanzas sobre este incentivo jubilar, que es una deuda heredada, tengo que decirlo, una deuda que se viene arrastrando desde el 2008, en donde tengo que contarles el año 14, 15 y 16, 2014, 15 y 16, el gobierno del expresidente Correa irresponsablemente no pagó un centavo a los jubilados del país este incentivo, y se creó una bola de nieve que sobrepasó los $1,000 millones. O sea, una deuda inmensa, muy grande. Y ahora lo importante es buscar mecanismos de pago, de solución, de acuerdos, para que en estos 4 años que estamos en el gobierno se logre disminuir esta deuda y, ¿por qué no?, igualarse con esta deuda con los maestros jubilados. Muchísimas gracias, Homero Castañer. Sigue con más preguntas Javier Segarra. Un fuerte abrazo. Gracias, Lucía, y buenos días, viceministro. Buenos días al panel. Solo una inquietud. ¿Qué hace el gobierno para también aportar a esta situación? Y me refiero a la reducción del tamaño del Estado. Mire, dentro de esta ley que afecta al menos del 4% de los ecuatorianos que vamos a aportar más del impuesto a la renta, gran parte de esos aportantes serán funcionarios públicos, seremos funcionarios públicos, y lo hacemos con mucho gusto. Yo, en mi caso personal, no estamos por un sueldo acá, sino por hacer equipo, por hacer país, por dar nuestro aporte ciudadano al tema del gobierno, y eso va a ser importante. Pero algo más, el ofrecimiento del presidente de qué se va a hacer con esos ingresos. Esos ingresos irán directamente a salud, educación, a seguridad ciudadana, a obras sociales que afecten, que beneficien, a los sectores más vulnerables. Lamiro continúa en la entrevista. Homero, buenos días. Usted escuchaba la parte final de la entrevista que teníamos con Ismael Quintana, y yo voy a partir de ahí porque hay un hecho que a mí me llama mucho la atención, y por favor quiero es la opinión política, no la de Cancillería, porque ellos responden a una decisión del Ejecutivo. El asilo que ha pedido la señora Duarte al gobierno de la Argentina le ha sido concedido. No sé si es asilo, refugio, pero es una categoría dentro del derecho internacional, y ella se encuentra desde hace algunos meses en la Embajada Argentina en la capital de la República.
ella, para poder hacer efectivo ese asilo, necesita un salvoconducto que lo debe de otorgar la autoridad del Ecuador, el gobierno del Ecuador, y el que no es susceptible, según las normas de derecho internacional, de interpretación alguno. Y yo invocaba el caso del doctor Gustavo Noboa, cuando lo pidió a la República Dominicana y el gobierno de aquel entonces se lo quiso negar hasta que no le negó, hasta que no le quedó otra que dárselo, porque no puede ser invocado por el Estado requerido, sino por el Estado otorgante. Este es un hecho cierto y es legal, y yo voy a recoger sus palabras. Ustedes no han obtenido votos a base de ilegalidades, pero esto es algo legal. Pudo haberse conversado sobre este tema para que sea viable este hecho, que no está en las manos del gobierno del Ecuador, sino, yo podría decir, es del cobijado por el derecho internacional. Ramiro, le comento que no sería responsable de mi parte hacerme un pronunciamiento sobre ese tema. Primero, desconozco esa documentación y eso preferiría que lo responda la diplomacia que está manejando, porque son temas muy delicados, no son solo temas que le competen al país, son acuerdos internacionales o son relaciones con otros países, y repito, no quisiera referirme porque no está en el ámbito de mis competencias de ese tema. Entiendo su respuesta y voy a una que sí fue su respuesta, que no hubo cambios, no hubo negociaciones a base de ilegalidades. Entonces hubo negociaciones a base de legalidades, porque no negó la negociación, negó el contenido de la negociación. Lo que me contestó a mí, ¿no? No, yo no quisiera no mencionar lo así, ¿no? Negociaciones. Es más, mire, conversaciones hubieron con todas las bancadas, conversaciones hubieron, y algunas hasta en el Palacio de Gobierno, y acuerdos, como se dice, tras bastidores para el voto, para que no se den los votos, no se ha dado con absolutamente nadie. Esto yo no estoy diciendo tras bastidores, y créame que no las estoy denostando las negociaciones. Cuando usted conversa para obtener un resultado, y gobernar es obtener las herramientas que ustedes necesitan para ejercer y ejecutar los planes que se han propuesto, eso es un arte y es lo que veníamos demandando desde el inicio del gobierno. Manejo. Y no debería dar vergüenza llegar a un manejo cuando el resultado es obtenido mediante recursos decentes. ¿Ya? Da vergüenza cuando se entregan hospitales, cuando se entregan coimas, ahí da vergüenza. O impunidad. Pero cuando se habla sobre hechos ciertos, legales, concesiones recíprocas, resulta que eso no tiene nada de malo, Homero. Así es, mire, por ejemplo, en las conversaciones con las bancadas habían pedidos sobre temas que querían que se incluyan en la ley, algunos incluso fueron aceptados. Incluso, miren, el informe para primer debate, hubo cambios, pero no hubo los votos. Es decir, iniciativas legislativas, pedidos de las bancadas hubieron, incluso se cedió en algunos acuerdos, pero en el informe de mayoría no hubo los votos. Ya en el pleno de la Asamblea, en la comisión no hubo. Pero acuerdos. A ver, si es que ustedes votan así, nosotros a futuro vamos a darles estos espacios, No. Eso sí quiero ser categórico, no ha habido con ninguna de las bancadas. Está bien. Sí, y yo, Homero, tengo una inquietud más, saliéndome del tema. Lo hablamos fuera de micrófono, salgo ya del tema político, ¿no? Pero tú eres el viceministro de la política. La gente quizás esperó mucho más contundencia ayer con el presidente, ¿no? Cuando se expresó respecto a lo que vendría a ser o lo teníamos que hacer con la pandemia. No es quizás, yo entiendo que la reactivación es complicada, pero estamos a puertas en el mundo de la variante Delta, de la Omicron, y no se prohibió, por ejemplo, bueno, se lo mandó a los GATS, pero hoy estuvo el alcalde de Babahoyo aquí,
No obstante, mucha gente pensó que se iban a restringir más cosas, que el presidente iba a decir sus ideas al respecto y no se hizo, Homero, y esto sí es un tema que preocupa porque se trata de la salud y la vida de las personas. Eduardo, en varias mesas del COE Nacional he sido yo delegado por parte del Ministerio de Gobierno y las decisiones que se toman en el COE Nacional son en base a estadísticas, a datos y a temas incluso de seguimiento y de vigilancia. En las decisiones que se han tomado frente a este tema justamente corresponden a lo que se sabe actualmente. Todavía tenemos entendido, yo no soy un experto en temas de epidemiología, pero es un tema que está en estudio aún. Recién son un par de semanas que se ha tenido conocimiento de esta nueva variante. Cuando hubo la variante Delta que nació que digamos se pudo identificar que fue en la provincia del Oro como COE nacional, hubo una declaratoria de estado de excepción en la provincia del Oro y se empezó a hacer un seguimiento 2 veces a la semana de las estadísticas de los hospitales, de los contagiados, de las casas de salud, y así son las decisiones que se va tomando en el COE. Esperemos como ecuatorianos que esto no vaya incrementándose, que en el mundo no vaya incrementándose, y más bien tengamos la posibilidad de que seguir en el camino correcto hacia la reactivación que en el país ha ido de menos a más, es decir, prácticamente este rato podríamos decir en el Ecuador se puede realizar todas las actividades de manera normal con sus controles de seguridad, de bioseguridad, pero yo entiendo que el COE Nacional tomará sus decisiones según los datos estadísticos que se vaya viendo, y esa es la información que el presidente debe haber recibido para tomar las acciones frente a los controles frente a esta nueva variante. Solamente para finalizar, Homero, Chile, por ejemplo, leíamos hoy día una información, no va a abrir sus pasos fronterizos terrestres por la Omicron. ¿Es buena idea o no se ha pensado nuevamente en que el acuerdo entre los presidentes colombianos y el presidente Lasso de abrir el puente entre los dos países, producto, me refiero a la nueva variante, o como ha pasado en Chile, se postergue un tiempo o sigue en firme lo mismo? Está cerrado tu micrófono, Homero, tu micrófono está cerrado. Ahí. Perdón, no le escuché, Eduardo, la última parte frente al puente de... Sí, le decía que en Chile el presidente Piñera no ha permitido que se abran, se iban a abrir las fronteras por el lado terrestre. Y entonces decía que por las variantes, con esta variante nueva, y se supone que el día de mañana, porque así quedaron los dos presidentes, el de Colombia y nuestro presidente, se abriría mañana el paso o el puente que está entre los dos países, entre Colombia y Ecuador. Pregunto, ¿no hay nada, no se va a dejar esto hasta segunda orden? El ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, con la ministra Orozco, tuvieron una reunión ayer justamente en el COE Nacional para estas etapas de apertura del puente. Mire, yo personalmente, por parte del Ministerio de Gobierno, en los problemas que hubieron en el Carchi, que hubieron en Huaquillas, fui hacia allá, y el problema no es fácil, y no es solo decisión del Ecuador, sino es una decisión binacional. Es decir, el cierre de los puentes ha provocado pasos irregulares, y decir solo se retiran las vallas y todo vuelve a la normalidad no es la acción sencilla de abrir un puente binacional. Ahí hay los controles migratorios, los controles de salud, los controles aduaneros, los controles también de la fuerza pública, y todo eso es un proceso después de que ha venido varios meses con los puentes cerrados, ¿no? Entonces, todo este proceso, al menos, por ejemplo, la primera fase, es el tema de transporte comercial y de carga. Y después vendrán las siguientes fases con temporalidad, viendo
cómo se va funcionando el tema, y también viendo las estadísticas de salud, como usted lo mencionaba, porque primerito es la salud. Sin salud no hay absolutamente nada. Mi querido amigo, agradecerte tu gentileza y tu amabilidad de atendernos. Homero, subsecretario de Gobierno, le mando un abrazo, seguiremos conversando, muy gentil. Gracias, Eduardo, un saludo a todos. Un abrazo. Fue